Bien. Bueno, buenas tardes a todos. En la tarde de hoy vamos a hacer un conversatorio con la arquitecta Nuria Prieto. Bienvenida, Nuria. Hola, Y ¿qué tal? también quiero agradecer a la universidad, a las autoridades presentes del Instituto de Diseño, de la Secretaría de Extensión, y presentar a nuestro moderador, el arquitecto Bernabé Pico Estrada. La arquitecta Nuria Prieto es doctora arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Coruña, donde se especializó en arquitectura y rehabilitación, y también obtuvo su título de doctor en arquitectura por la Universidad de Coruña en el año 2014. Es autora de múltiples notas periodísticas referidas al diseño, a la arquitectura. También, bueno, tiene un currículo muy vasto que yo quiero que ella nos cuente a lo largo de esta charla toda su experiencia profesional, laboral, y también todos los contenidos referidos a diferentes muestras y exhibiciones que ha desarrollado en la exhibición en la Bienal de Arquitectura de Venecia y los diferentes galardones y reconocimientos obtenidos a lo largo de su vida profesional. Está medio bajo el volumen, José. ¿No? Se te escucha medio bajo, no sé si soy yo. Bueno, le doy la palabra a Bernabé para que comience con esta especie de feedback con Nuria. Bueno, dale, José, gracias. Gracias a todos los que están y los que se van sumando. Gracias, Nuria. Una cuestión ahí que después voy a ir repitiendo. Siempre es lindo de esto, más que un cuestionario, que no tengo un cuestionario, ni tampoco un gran monólogo de parte tuya, que quizá tampoco lo tenés preparado, es ir charlando e ir sumando a quienes están. Entonces, quizá para que sea un poco más ordenado y que no sean solo preguntas al final de tu exposición, por decir de alguna manera, invito a todos, y los invito fuertemente, a que vayan, ahí hay un chat, creo, en el costado, que vayan haciendo preguntas o comentarios y los vamos a ir mechando en la charla, sean, bueno, como les digo, preguntas o comentarios sobre las cuestiones que surjan. Yo primero, esto de la virtualidad, al fin y al cabo que uno se queja, porque bueno, obviamente hay cosas que están andando mal con esto de la pandemia, la cuarentena y todo, y hay mucha desgracia dando vuelta, pero lo que tengo que agradecer son estos espacios que se abren, que uno ahora está como mucho más dispuesto y todo a hacer estos intercambios que si no quizás no sucederían tanto. Y no es porque ahora uno tenga más tiempo, sino que bueno, parece ser que ahora el internet... y no lo quiero decir como un viejo que antes de la internet no sé qué, pero ahora hay mucho de esto y uno se encuentra conociendo gente, trabajos, prácticas y cuestiones que antes sí, quizá navegando iba llegando, pero ahora de pronto se dio, o se estila más poder tener un conversatorio así, conocerse más en profundidad. Yo debo confesar que no tenía mucha información sobre vos, Nuria, sobre todo porque no, bueno, a uno no le llega para ir a buscar. Una vez que supe que Josefina me invitó acá a participar, entré a un mundo que vi que no tenía fin y que no sabía por dónde agarrarlo, y eso me pareció súper interesante. Seguramente vos vas a irlo comentando, pero me impresionó mucho que hay desde una cuestión del dibujo y casi, no sé, artística, por decir el lugar común del dibujo del artista, vastísimo, no sé, tu Instagram, ese tipo de cosas. Y después, desde investigaciones, vanguardias, la remodelación de una barbería, hasta un proyecto para 1,5 millones de personas en Palestina, crowdfunding, de todo. Algo que leí medio al pasar entre todo esto que fui tratando de muchas pestañas abiertas y ver, era esto del dibujo, de las capas y todo esto, ¿no? Y hace un rato que te decía, veo que haces un montón de cosas. Esto, ¿cómo congenias todas estas actividades que están relacionadas? Por supuesto, tienen un hilo conductor, pero escalas tan distintas, prácticas tan distintas, sos editora o columnista de una revista, docente, etcétera. Bueno, ¿cómo se materializa en tu práctica? Casi, ¿cómo es tu día a día o cómo organizas tu cabeza con tantas escalas y actividades? O contanos un poco
qué haces y después cómo, en todo caso, para quienes no han tenido la suerte de googlearte todavía. Bueno, primero quería agradeceros la invitación porque, como decía antes, siempre es muy satisfactorio ver que hay gente con la misma profesión que tú en otras partes del mundo que de alguna manera piensan igual que tú y que precisamente esto de las redes, yo todavía me considero joven y también estoy alucinando con estas conexiones de las redes, nos permiten intercambiar cosas que de otra manera igual es que ni siquiera era posible porque nunca nos llegaríamos a conocer, ¿no? Entonces, en primer lugar, mi agradecimiento en ese sentido. Y también, bueno, de agradecer las palabras cariñosas que tenéis conmigo, porque, bueno, sí que es cierto que hago muchas cosas, pero lo que siempre es de agradecer es que se valoren precisamente, ¿no? Entonces, el cómo y el qué es bastante curioso porque tampoco sé explicarlo muy bien. Para mí forma todo parte como de un movimiento natural. Es decir, yo no soy capaz de desligar la arquitectura del dibujo, lo mismo que tampoco soy capaz de desligar la divulgación de la arquitectura. Para mí, digamos que mi profesión se apoya en tres patas fundamentales. Una sería dibujar, una es el dibujo, la otra es la construcción de la arquitectura en sí misma, el diseño, digamos, y la otra pata sería el escribir, ¿no? Escribir o hablar o divulgar. Entonces, en ese sentido, trabajo las tres cosas de una manera muy simultánea. Es decir, yo hago los dibujos de las cosas que me interesan. Si voy de viaje, tengo que dibujar necesariamente. Si me interesa un determinado autor o un determinado personaje, lo dibujo para entenderlo también, pero es que ese entendimiento también lo utilizo para diseñar en arquitectura, ¿no? Es decir, yo utilizo el dibujo como hilo conductor de todo. Y al mismo tiempo, también utilizo un poco la estrategia que decía Enrique Miralles, decía que el mejor proyecto es una conversación. Y sí que es cierto que hablando o sentándose a escribir, también surgen o se consolidan muchas de las ideas que una tiene en la cabeza, de manera que eso también contribuye a una cierta herramienta de diseño, no es una herramienta de diseño más. De manera que, si bien la arquitectura siempre está en el centro, por una parte la dibujas, por otra parte la diseñas de manera que la desmembras y la vuelves a construir de manera constante, y por otra parte hablas de ella, ¿no? Entonces, dentro de toda esta marisma, ¿no? O de toda esta amalgama de cosas, pues en términos de divulgación, escribo artículos para periódicos, escribo para una revista española que se llama Tectónica, que es bastante relevante, hago un podcast de radio con unos compañeros, participo en todo aquello que sea una exposición divulgativa del patrimonio, y luego todo eso tiene como su vuelco directo hacia la arquitectura, es decir, organizo exposiciones, participo en comisariados de exposiciones, me presento a concursos, digamos que todo tiene como una relación que de un lado te va llevando a otro, ¿no? Es decir, empiezas a investigar sobre una cosa y eso se consolida pues a que hables de ella, a que la dibujes y a que de alguna manera la cuentes. Buenas noches, muchas gracias, ¿no? Esto impresionante, bueno, muy lindo. Contame un poco ahí como para tratar, aunque no tratemos de relacionar todo, yo también soy bastante del hablar de los proyectos y quizás más que dibujando, a mí se me van gestando un poco con estos feedback, hablando y todo, y bueno, y después pasan en todo caso al papel, pero sí veo una importancia en tu práctica, por lo menos en una de estas ramas o en una de estas partes, con el dibujo, ¿no? Y he visto muchos dibujos tuyos en las redes que quizás no eran de proyectos, ¿no? De hecho, esos son, bueno, los que menos he visto publicados, por lo menos, salvo en algunos proyectos de tu página, pero vi mucho de croquis, de observación, además de retratos y eso. ¿Eso lo utilizás de alguna manera para lo que es la práctica después profesional? Por decir práctica profesional a lo que es, no sé, el proyectar o lo que sea, o es una cuestión recreativa que en esta proliferación de dibujos y esta casi manía, ¿no? En todo de ir haciendo estos croquis y qué sé yo, ¿qué sacás de eso, más allá de la belleza de ellos en sí mismos? Bueno, para mí el dibujo, yo considero el dibujo un idioma, un lenguaje de expresión, y creo que todos los arquitectos debemos de manejarlo. Es decir, uno habla otro idioma, lo puede hablar mejor o peor, lo puede hablar con un acento o con otro,
pero lo habla, ¿no? Entonces, para nosotros yo creo que el dibujo es el lenguaje fundamental. De manera que esto de hacer otros dibujos, ¿no? De hacer, por ejemplo, retratos o estar constantemente practicando con diferentes técnicas, porque yo dibujo, bueno, yo he pasado, digamos, por todas las técnicas de dibujo, he hecho acuarela, he hecho plumilla, he hecho dibujo a lápiz, óleo, un poco para aprender lo que es la técnica, digamos, y después he ido, bueno, pues buscando mis propias técnicas. Entonces yo ahora mismo los dibujos más grandes que hago los hago, intento hacer el dibujo más grande posible con el material más barato posible, que es el papel de embalaje, el que se utiliza para embalar bultos, y con los rotuladores más baratos que hay en el mercado, ¿no? Es un poco como intentando buscar la optimización. Y volviendo de nuevo al lenguaje, creo que esto es como cuando uno sabe un idioma, ¿no? Es decir, hay que practicarlo constantemente para que no se olvide. Y cuantas más palabras aprendas, mejor. Cuantas más personas diferentes, con diferentes acentos hables, mejor, porque aprenderás a distinguir los matices entre un acento de una zona, de otra. Y entonces, de esa manera, el dibujo del retrato, que es, digamos que el retrato es complejo en tanto en cuanto la composición geométrica de una cara requiere fijarse mucho más, porque lo que quieres es, más que dibujar correctamente una geometría, transmitir el gesto de esa persona. Y eso es lo difícil, ¿no? Transmitir un gesto de pues, que esa persona se reconozca a sí misma en el retrato. Entonces, eso trasladado al croquis urbano, y luego trasladado a lo que es el croquis de diseño de un proyecto, es muy, muy útil, extremadamente útil, porque si aprendes a captar, digamos, la expresión de una persona o la atmósfera de un lugar en el que estás, que te está resultando muy agradable, eres capaz de, a la hora de diseñar, estar pensando en las atmósferas, estar pensando en las sensaciones que va a transmitir ese espacio. Y no solamente es útil en eso, sino que después, cuando tienes una conversación con un cliente, si manejas muy bien la herramienta del dibujo, no es necesario volverse loco haciendo infografías o 1.000.000 de renders, sino que si eres capaz de expresarte bien gráficamente, eres capaz de transmitirle al cliente lo que quieres decirle y probablemente plasmar sus palabras o sus ideas en un dibujo que comprenda. Y dirías que hay algo de romanticismo en eso, porque yo coincido con que cuando uno ve los croquis bueno, los que uno encuentra más publicados de los grandes arquitectos, realmente es como que te dicen todo y a veces cuesta pensar cómo de esas líneas, no sé, Niemeyer o Álvaro Siza, que bueno, como grandísimos dibujantes, digamos, después se transforman en edificios hasta en el último detalle. Y hay algo de romanticismo ahí cuando uno ve eso, y casi que lo asocia un poco con tu interés por las vanguardias, ¿no? Y algo de, no sé si del tiempo pasado, pero hoy que estamos plagados de renders, que la verdad que a casi todos les falta mucha alma, me pregunto, ¿hay algo de romántico, de una visión sobre esa elección de expresarte con eso? Creo que fue súper claro lo de esto del idioma y manejar todos los matices y tratar de contar algo de esa manera tan personal y llena de atmósferas. Pero dirías que hay una cuestión, bueno, de vuelta, romántica sobre esto, tratar de poner algo hasta de corazón de uno en cada proyecto, o algo verse reflejado más que lo que uno se vería reflejado en un render, en un proyecto en sí. Sí, yo diría que sí, porque precisamente uno de los problemas que además creo que hemos visto perfectamente con toda esta crisis de la pandemia y varios temas que comentábamos un poquito antes, creo que la arquitectura ha atravesado o está atravesando ya el final de un proceso de deshumanización, digamos, ¿no? Es decir, es como que de repente esta pérdida de identidad de la que habla Renkuljas, que es bastante obvia, es decir, uno está en un aeropuerto en España, pero está en uno en Japón y es capaz de moverse porque el lenguaje del espacio arquitectónico es el mismo. Entonces, creo que todo este grafismo, digamos, tan contemporáneo como el render, en muchos casos deshumaniza la arquitectura y creo que el dibujo contribuye a humanizarlo. No estoy en contra de las infografías, pero creo que si se hace una infografía, una debe de saber qué es lo que quiere transmitir, y para eso hay que saber dibujar, hay que saber que cada línea de esa infografía está representando, no está ahí porque sí, sino que está ahí para representar algo. Entonces, en ese sentido, no es que esté en contra, pero sí que es cierto que creo
que el dibujo transmite mucho, el dibujo con herramientas informáticas debería de hacer lo mismo. ¿Hay una componente romántica? Sí, pero es una componente romántica basada, digamos, como en la esencia de las habilidades que tiene que tener un arquitecto o de lo que significa ejercer la profesión de arquitectura. Uno, es decir, no construye o diseña espacios huecos, vacíos y funcionales. Eso es arquitectura deshumanizada. Diseñas espacios en los cuales van a habitar personas. Luego ya veremos cómo son, cuál es su componente morfológica, su componente funcional, su componente estética, estructural. Eso se va viendo, pero es mucho más complejo que simplemente diseñar 4 paredes, ¿no? Entonces, eso enlaza muy bien con lo que comentabas de los croquis de Siza. No es que los croquis de Siza o los de Niemeyer, a través de un croquis tan simple, de repente digas, anda, ahí está. No, es que con unas líneas muy básicas son capaces de transmitir esa atmósfera. Entonces, realmente ves ese dibujo y no te lo puedes imaginar con otro material que el que te está transmitiendo ese dibujo. Es decir, sí, eso es impresionante, lo esencial que se llega a hacer a veces con el dibujo, ¿no? Capaz que por la elección de bueno, ponerle toda esa carga a cada trazo, casi, ¿no? Yo te decía lo del romanticismo porque no puedo evitar cuando miro esos dibujos pensar como casi siendo todo tiempo pasado fue mejor, me pasa, ¿no? Y me cuesta asociarlo ahora, bueno, vos decías recién Renkulka, que también es un gran representador con otros medios, pero me acuerdo en el OMA de los inicios y todo, esa cosa medio que tenían de Super Studio, de Archigram casi, viste, esos paisajes imposibles, también era personalísimo, y bueno, sus proyectos también lo son. Después con su teoría es verdad que él ha tratado de hablar sobre esta, no sé si deshumanización, pero bueno, esta arquitectura genérica que ahora un poco nos invade. ¿Crees que ahora hay así como un gran vacío en la arquitectura o no necesariamente? Quienes no están con eso son las excepciones. ¿Para dónde crees que va la cosa o cómo está ahora el panorama en general respecto a esto de algo más humano y más sensible o una cosa más anominal, digamos? Creo que en los últimos años se está haciendo un viraje hacia una arquitectura más humanizada. Creo que hemos llegado a ese límite de darnos cuenta de que la arquitectura deshumanizada o la arquitectura espectáculo, como podría ser en el caso de España el Museo Guggenheim de Bilbao, tuvieron su tiempo. El Museo Guggenheim de Bilbao, a pesar de ser arquitectura espectáculo, tuvo un impacto muy positivo para la ciudad y creó un modelo de hacer arquitectura que no estaba mal. Pero sí que creo que ahora hay una cierta crítica hacia esos espacios que están ausentes de valores o ausentes de identidad, y creo que estamos volviendo a entender que es necesaria la identidad, que es necesario hablar de la cultura del lugar o de la cultura de las personas para que la arquitectura vuelva a enlazar con eso. De hecho, los últimos premios Pritzker, muchos de ellos eran a personas que trabajan en este campo, ¿no? Por ejemplo, Doshi, es decir, a gente de culturas muy ajenas a lo que sería la cultura occidental predominante y que además tienen una fuerte raíz vernácula de su país, ¿no? Y hasta social, capaz en un punto, ¿no? O sea, no es Exacto. fashion architecture lo que se está premiando últimamente, pareciera ser, como vos decís, que se terminó ese momento. Se terminó, por lo menos se vuelve esa sensibilidad. Justo decías lo de Frank Gehry, que es como un caso un poco aparte, porque yo una vez estaba en una conferencia de él y bueno, sus proyectos son llamativos todos, lindos e interesantísimos, pero no, me daba la sensación que no se podía hacer escuela con eso, porque ¿cómo aprendes de Frank Gehry? Bueno, seguramente sí, un montón de cosas, pero es tan personal y ahora es verdad que se ha vuelto hacia el detalle, la sensibilidad. Justo estos días murió Enzo Mari, que él fue ya hace cuántos, 50 años más o menos, también como un pionero de encontrarle esa vuelta a lo humano, y estuve leyendo unos artículos últimamente, aparte que lo seguía mucho, y está buena esa vuelta a la humanización, ya sea al hombre como uso o usuario de esa arquitectura, y también como ese detalle casi artesanal, ¿no? Un poco a lo Peter Zumthor, bueno, quizás él es un poco snob con eso, pero a volver a eso. Vi unos proyectos en los que vos habías participado que eran como de una gran sensibilidad con el detalle, con el material, todo eso, y bueno, de alguna manera tiene que haber
cómo llevar todo esto a una obra arquitectónica, ¿no? Porque todos estos conceptos, ¿cómo pensás que se tienen que plasmar después en un edificio? Esto Claro. de que no sea deshumanizado, estos valores, colores, texturas. Claro, en ese sentido yo tengo una experiencia muy buena, que fue participar coordinando el contenido de la Bienal de Venecia del año 2016, que se tituló Unfinished, y que además se llevó el León de Oro de ese año, ¿no? Y digo muy buena experiencia porque los 55 proyectos allí expuestos, además de las series fotográficas, daban una visión de la arquitectura española de los últimos 5 o 6 años, y veías que todas esas obras eran obras que estaban, podrían decirse, inacabadas, pero en el fondo acabadas, ¿no? Es decir, cómo construir desde la ruina, cómo construir en un país que acaba de sufrir una crisis muy grande, cómo construir con mínimos, intentar hacer espacios, ¿no?, que básicamente son todos reconstrucción. Entonces, te das cuenta, si haces una lectura general de todos esos proyectos y un poco lo que transmitía Unfinished, es precisamente que lo que hay que tener es la sensibilidad o la capacidad de entender que todo aquello a lo que te puedes enfrentar tiene un valor, ¿no? Es decir, si te enfrentas a una ruina, esa ruina tiene un valor, tiene una identidad y tiene una serie de razonamientos detrás, unos porqués. Una vez has entendido o comprendido sobre lo que estás interviniendo, su materialidad, su cultura, su origen, su contexto, sobre todo yo que trabajo en Galicia, y Galicia la presencia del territorio, la presencia de la topografía es fundamental. Galicia no se entiende sin su topografía, ¿no? Pues entendiendo todo ese contexto, entonces ya puedes intervenir, pero previamente has tenido que entenderlo. Hay que entender la memoria, las diferentes capas de las que se compone un lugar o de las que se compone un espacio. Entonces, en ese sentido, eso te da las claves y los apoyos para poder desarrollar un proyecto. He participado en proyectos de arquitectura con el arquitecto Carlos Quintans, por ejemplo, que existía una ruina, ¿no?, de piedra sobre la cual habría que intervenir. Entonces, esa intervención se realizaba... Este proyecto me parece uno con madera, ¿no? Sí, una vivienda en el Caurel, que es un espacio muy bonito, natural, que está hacia el interior de Galicia, ¿no? Y claro, eso es simplemente comprender cómo se construye en ese lugar, qué tipo de piedra, por qué se construye de esa manera en ese lugar y cómo es la arquitectura vernácula y la forma de vida de las personas en ese lugar. Una vez que has comprendido todo eso, ya puedes intervenir, ya puedes decir, bueno, pues entonces voy a hacer una estructura de madera que se va a encajar de esta forma, voy a crear una doble altura en este lugar porque de esa manera consigo que entre más luz, la posición de los elementos de la casa, ¿no? Es decir, la cocina, el salón, los dormitorios, todo tiene una relación con respecto a la cultura de la zona. Claro, ese proyecto en concreto, como está muy próximo a todo lo que conocemos aquí, a nuestra cultura, es relativamente fácil de intervenir, ¿no? Es decir, es una cultura muy próxima a la nuestra. La dificultad vendría intentar intervenir en una cultura que se aleje un poco. Y en ese sentido, en España, que es un país muy multicultural, digamos, hay muchas singularidades dentro de lo que es todo el territorio, es bastante visible. Una vez que haces un viaje, aunque sea muy corto, ves diferentes tipos de arquitectura separados apenas unos cientos de kilómetros. Y eso te hace entender que es importantísimo comprender las diferentes capas de todos los tipos que conforman un lugar en el que vas a intervenir. Sí, ese proyecto que justo lo pillé así viendo algo del portfolio, que la verdad que me encantó porque si bien tiene una intervención muy contemporánea también, ¿no? Y viste que a los arquitectos, esos detalles, las uniones de los materiales distintos, todos, y así todo no pierde ese carácter que vos decís, no se nota una intervención, pero lo relaciono esto con lo de Unfinished, porque cómo las cosas realmente van mutando, y qué bueno que es dejar esa posibilidad de un vestigio eventualmente del pasado, una intervención que después quizá también vaya mutando, y algo que hasta se pueda ir adaptando, ¿no? Porque el tema de la readaptación de algunos espacios arquitectónicos también no es menor, ¿no? Para no hacer lo genérico en ese sentido, creo que sí puede ser interesante, no lo genérico como despersonalizado, sino como un posible contenedor, no solo de usos, sino también de deseos y cosas y ese tipo de cuestiones. ¿Qué dirías ahora, o si es que llegaste en este poco tiempo en el que estamos en este año tan particular,
respecto a volver a algunas de esas cosas, hacer como más, ¿te parece que este aislamiento que estamos teniendo y todo, nos va a sacar con propuestas que miren un poco más a eso donde nos sentimos seguros, quizá del pasado, de un legado? ¿O crees que va a haber como una ruptura? Porque me llamó la atención que más allá de esta cosa sensible que vi en algunas de tus obras, el proyecto este en Palestina, me parece, ¿no? Del 1,5 millones de habitantes, todo, vos tenías también un interés como bien académico, esto en las vanguardias, y veías lo de Prada Pool, que la verdad que lo tenía medio como un nombre nomás, y ahí vi un poco más. Y no sé si pueden ir de la mano, viste, unas vanguardias que apuntan con algo nuevo, algo tan distinto y que queda como extemporáneo, a apropiarse de algo del pasado y de esa esencia como, no del pasado como nostálgico, sino de recuperar algo de la identidad. ¿Cruzás de alguna manera esos intereses sobre quién fue, no sé, Prada Pool o alguno de estos que seguramente te interesan, otros más, con esto de ser un poco más conectado a lo que hay, a la realidad, tratar de entender? ¿Hay alguna relación en eso? Sí, yo diría que sí, porque es curioso, todas estas vanguardias de los años 70 que en España están representadas por Prada Pool, porque bueno, era el único arquitecto que hacía inflables en aquel momento y el único que tenía unos pensamientos diferentes a los académicos. De hecho era un bicho raro, ¿no? Lo echaron de la escuela diciéndole que allí no se hacían casas para hippies, con una frase así como muy categórica en su momento, en los años 60, finales de la dictadura franquista, ¿no? Sí que hay una relación y es lo que llamaríamos contracultura. Es decir, la contracultura es aquello que siempre está latente en el fondo y más o menos cada 25 o 30 años suele volver a emerger. Y suele ser siempre algo que relaciona de nuevo la valoración del ser humano con la naturaleza, ¿no? Entonces, muchos de los conceptos que se manejaban en aquellas vanguardias tienen que ver con esa renaturalización, es decir, con entender que tenemos que hacer el mínimo gasto posible de los recursos, porque los recursos no son ilimitados, que tenemos que contaminar poco, que deberíamos de intentar ser lo más sostenibles posibles en todos los sentidos, no solo en el sentido de la construcción, sino también en lo que se llama la alimentación de kilómetro cero, ¿no? La autoproducción, no tener que importar cosas de muy lejos para reducir los gastos de esos transportes y un interés por mejorar, digamos, la vida, el hábitat en general del ser humano a través de unos medios que estén a nuestro alcance, ¿no? Y el valor de la comunidad y de la gente que tienes alrededor. Eso sucedió en aquel momento y luego se sepultó bajo una capa extraña como neoliberal o no sé muy bien cómo explicarlo. Te pregunto, ¿por qué esas cosas quedan al final como una anécdota casi? En España hay una razón muy clara. En España es porque no se entendió, era una persona que iba un poco aparte y que justo en aquel momento hubo una convulsión política importantísima en el país, que fue la dictadura franquista y la posterior transición, que enseguida trajo otras vanguardias que sepultaron a esta, ¿no? Es decir, si en España no hubiese habido dictadura, pues probablemente esa vanguardia hubiese sido más visible, como lo fue en otros países, ¿no? Es decir, en Estados Unidos o tal. Luego ese tipo de situaciones se acaban porque nadie sigue la estela, pero la estela queda latente y se vuelve a retomar unos años después. Entonces creo que ahora mismo hemos retomado muchas de esas ideas porque últimamente la revaloración, digamos, de Prada Pool no es casual, es porque muchos de los conceptos que él manejaba de sostenibilidad son los conceptos que hoy en día perseguimos. Es decir, él hablaba de construir con menos, de climatizar el espacio, de que plantar árboles y hacer los espacios más accesibles solamente pueden mejorar la calidad de vida del ser humano, que eso optimiza muchísimo nuestro gasto energético, reduciéndolo. Y claro, eso es lo que queremos precisamente ahora. Entonces, él hablaba frente al high-tech de Norman Foster, que en aquel momento comenzaba, él hablaba del low-tech. Él decía, si con low-tech podemos hacer cosas que consuman poco, ¿no? Entonces, es un poco lo que buscamos ahora, la huella cero, el low-tech del high-tech, digamos, una especie de mezcla ahí, pero los conceptos siguen siendo los mismos, solo que pasan unos años que se nos olvidan, quizás un poco fascinados por otras formas arquitectónicas o a lo mejor porque nos derivamos más hacia la estética o hacia el funcionalismo y olvidamos determinadas cosas que
luego volverán y vuelven otra vez como a unirnos con esa componente de hábitat y de comunidad. Digamos que dejan su semilla de alguna manera o se va retomando, pero parecen ser ciclos, ¿no? Porque aparecen estos movimientos y van dejando siempre algo que se va renovando. Hay un término que ahora se me escapa y estaba abriendo entre las pestañas que tenía abierto, que era lo opuesto a la utopía, que vos hablas bastante. Me sale postopía, pero no sé si esa es la palabra. Sí, esto es un proyecto de investigación que dirige Alberto Follo, que es un profesor del City College de Nueva York, con el que desarrollamos ese proyecto de investigación que comentabas en la Franja de Gaza. Él lideraba el proyecto, yo hacía un poco de project manager, y el proyecto era desarrollado con estudiantes siempre, y estudiantes de diferentes países, ¿no? Lo interesante de este proyecto era, Alberto tiene mucha experiencia en trabajos con permacultura y en trabajos con minorías culturales, es decir, él ha trabajado mucho en el Amazonas, ha trabajado ahora mismo estaba en Chile también, y claro, todo ese conocimiento él lo transmitía al proyecto y nos permitía hacer una serie de planteamientos teóricos y de planteamientos prácticos, ¿no? Y dentro de los planteamientos teóricos estaba eso de no crecer por utopía, sino que esto es la postopia, es decir, es lo que vendría después de la utopía. También tiene mucho que ver con los razonamientos de Kenneth Frampton, que dice que, en su libro de la historia contemporánea de la arquitectura, dice que el crecimiento en la arquitectura se produce por crisis o por utopía, ¿no? Aquello que es deseable o cuáles son los problemas de lo que tenemos y vamos a intentar arreglarlo, ¿no? Entonces, aquello que es deseable está muy bien, la utopía, pero hay veces que hay que ir un poco más allá y trabajar desde el palimpsesto, digamos, es decir, desde el borrado de una situación que no funciona para hacer una situación que es utópica pero que es construible, es decir, que es una utopía real, que se puede llegar a realizar, ¿no? Entonces, en ese sentido, toda la experiencia de él era muy, muy buena para conseguir canalizarla hacia la creación de este hábitat en la Franja de Gaza para una serie de habitantes que están forzados a vivir en un sitio que no es el suyo, que no reconocen como casa, con lo cual no puedes hacer un hábitat permanente, sino un hábitat que sea cómodo, pero que al mismo tiempo ellos no reconozcan como propio porque no lo quieren reconocer como propio, porque consideran que su Estado es el que actualmente ocupa Israel, ¿no? Entonces, un poco yendo al margen del conflicto político, que no nos interesaba más allá de la situación física que generaba, nosotros intentábamos desarrollar un hábitat que fuese sostenible y autogestionado, es decir, que ellos mismos produjeran absolutamente todo, y todo ello desde la regeneración del territorio, volviendo otra vez a recuperar el Wadi de Gaza, que es un valle productivo donde estaba el vergel, donde producían todos los alimentos y que ahora mismo es un desierto, limpiando mediante fitogeneración el agua y mediante otro tipo de sistemas todo el fósforo que se encuentra en el terreno, un poco planteando ese tipo de estrategias de viviendas tipo patio que sean capaces de generar su propia energía, reutilización absolutamente de todos los recursos y una economía circular, ¿no?, dentro de lo que es la propia comunidad que garantice que todo eso funcione. Y pareciera ser, vuelve siempre, por lo menos me da vuelta en la cabeza lo del low-tech, ¿no? Porque pareciera ser que lo que va a salir de abajo de algo autogestionado, lo que fuera, es más low-tech, high-tech, ¿no? Que capaz que está como más contaminado de algunas cuestiones, bueno, no sé si impuestas o liberales o lo que fuera, pero el low-tech pareciera ser, incluso vos dijiste al principio, me gusta dibujar con el papel más barato y todo para exprimir al máximo sus materiales, pareciera ser que si hay una postopía o lo que sea, tiene que surgir un poco de ahí, sin ningún, no lo digo sin nada de hipismo ni de volver a hacer las casas con nuestras manos, pero pareciera ser que hay algo en esa conexión con los materiales, con la optimización, con el reuso, con todo, que es un poco como fundamental. Claro, porque de alguna manera hay una cosa curiosa, que es que el concepto de artesanía o de crafts, digamos, ha pasado de ser una cosa, pues eso, de hippies, de construyes tu casa con tus manos, a una cosa de lujo. Es decir, una pieza de madera o una estructura de madera aserrada de alta calidad es infinitamente más cara
si está muy bien hecha por un carpintero que cualquier otra situación, ¿no? Entonces, digamos que es que a través del material se define la identidad de un lugar muy claramente, ¿no? Es decir, es muy fácil evocar tal sitio es rojo porque la piedra es roja, tal sitio tiene una luz dorada porque los materiales que se utilizan en aquel lugar hacen que esa atmósfera sea dorada, ¿no? Entonces, el material define muy bien la identidad y la cultura de un pueblo. Por lo tanto, trabajar con el material de la zona, que de alguna manera es ese low-tech, es decir, es ese transporte próximo, es ese movimiento muy cercano, permite que todo sea autogestionado, es decir, que tú le pidas la piedra, le pidas la madera, el ladrillo, dentro de un área relativamente cercana. Luego, obviamente, importarás cosas porque también las economías pues, necesitan sus relaciones y sus conexiones. Pero claro, la base de todo eso, si está muy enraizada con el lugar, va a tener todo muchísimo más sentido, ¿no? Va a tener todo digamos, una coherencia que a veces apreciamos en muchos espacios, ¿no? Es decir, una va a, por ejemplo, Florencia y vale, la primera sensación es de fascinación frente a todo ese catálogo de mármoles con el que están realizadas las fachadas de los edificios, es maravilloso, pero claro, después te das cuenta de que es que alrededor están todas esas canteras de mármol, es que eso no es ajeno al lugar, por lo tanto tiene una coherencia con el lugar. Todo el material que se utiliza. Por lo tanto, todo el espacio y lo que se puede hacer con ese material tiene coherencia porque el material es del lugar, el material permite una serie de recursos y una serie de medidas y de módulos que construyen determinados volúmenes, ¿no? Entonces, todo tiene una relación entre sí y el habitante lo reconoce como propio, claro. Claro, difícil hacer algo genérico y una gran extrapolación de todas esas cuestiones cuando al final cada lugar va a tener como su propia razón de ser o lo que sea. Contame, vos vi además de lo de la revista Tectónica, que vos comentaste hace un rato y vi un poquito, es una revista bien técnica y creo que vos, tu actividad docente tiene que ver con una materia de construcción, ¿no? Algo técnico, si se quiere. ¿Cómo se encara eso cuando uno quiere darle esa localidad a los proyectos, todo? ¿Hay algunos, así todo, hay algunos principios generales o universales que se pueden aprender respecto al buen construir, o es simplemente tener el concepto de el buen construir con lo que te toque? ¿Cómo se... ¿qué enseñás vos o cuál es tu interés sobre esa parte constructiva? Porque vos dijiste que los 3 pilares tuyos también era el dibujo, la construcción y después la divulgación. En cuanto a la construcción, ¿hay reglas generales o es una cosa también lábil que depende de dónde uno se va perfeccionando y enseñando? ¿Cómo funciona? Claro, yo en eso también tuve mucha suerte y es que tuve la suerte de asistir a clase del arquitecto Manolo Gallego, que es un arquitecto que aquí valoramos mucho por su sensibilidad y porque su obra es magnífica. Y Manolo, cuando nos daba clase, recuerdo que uno de los razonamientos que decía vamos a ver, tú cuando haces un proyecto puedes hacer lo que te dé la gana. Si el proyecto tiene que ser de color rosa, pues de color rosa, pero que tenga coherencia. Es decir, sí que hay unas normas generales, obviamente, es decir, hay una serie de criterios de buena construcción, una serie de cosas, ¿no? que tienen que ser comunes a todos los proyectos. La estructura tiene que ser construible, tiene que poder resistir las cargas que va a sostener, tiene que tener relación con el lugar, una serie de criterios, pero al mismo tiempo sí que todo es trasladable a lo que pida ese lugar. Y si en un sitio te toca hacer un edificio rosa porque es lo que, imagina, de fosforito, exageradísimo, porque es lo que en ese lugar tiene que ser, lo es. Y si a lo mejor en ese proyecto consiste en que no hay que hacer proyecto y hay que decir aquí no se hace nada porque está bien como está y no hay nada que hacer, también puede ser esa la solución. Entonces, lo que hay que tener son ideas muy claras. En ese sentido, Tectónica es una revista muy técnica, sí, pero lo que tiene Tectónica es que hay una primera parte en la que se analiza el tema a tratar desde el punto de vista arquitectónico, no necesariamente desde el punto de vista técnico, se dan muchos datos técnicos, pero es desde el punto de vista arquitectónico. Después se hace un análisis constructivo y después se estudian varias obras de arquitectura singulares en las cuales se ponen en práctica esas ideas. Entonces, de esa manera puedes ver cómo, si estamos tratando el tema, por ejemplo, del hormigón,
Hormigón in situ, por decir algo, hay 3 proyectos dentro de esa revista que te están explicando que la esencia de los conceptos es la misma, pero que se materializan de diferentes maneras. Ahora mismo la línea editorial, que ha cambiado al formato online, viene siendo un poco lo mismo. Lo bueno es que puedes navegar entre diferentes artículos que están conectados entre sí, y antes era dentro de una revista, ¿no? Y eso tiene su traslación directa a la docencia. Cuando te enfrentas a un proyecto que trae un estudiante y ese estudiante ha decidido que lo quiere hacer en madera, pues imaginemos madera laminada, lo que hay que explicarles son las reglas de la madera laminada, pero lo que son los principios básicos de que tenga que tener una coherencia interna y de que si lo estás haciendo en madera laminada, de repente no puedes introducir elementos que distorsionen lo que va con ese material, es fundamental, ¿no? Entonces, para eso hay que tener unas nociones de construcción que son muy, muy importantes. Hay que conocer muy bien los materiales y muy bien su comportamiento. Sí, sí, que es fundamental eso para hacer, aparte para que el material se muestre lo más honestamente, ¿no? Cuando uno lo ve, entre comillas, mal usado, es como un cachetazo. Claro. Acá, bueno, yo te voy tirando todas estas preguntas tratando un poco en el poco tiempo, no logro hilar entre toda tu práctica, viste, una sola línea, creo que eso es lo interesante, aunque vos cuando vas contando sí se ve esa coherencia justamente que clamás que tienen que tener los proyectos. ¿Qué dirías, y no quiero que esto suene a cierre, pero ahora en estos tiempos, ¿se está repensando algunas cuestiones relativas al diseño, al vivir o planificar o ver la arquitectura en estos tiempos raros que corren, o estamos haciendo de cuenta que no pasa nada y simplemente hacemos home office hasta que vuelvan a abrirnos el portón? ¿Cómo, tenés alguna reflexión sobre eso? Sí, hay una cosa muy curiosa y es que parece que, bueno, obviamente siempre hay muchas maneras de pensar la arquitectura y muchas teorías al respecto. Cada arquitecto ejerce la profesión como la entiende y luego nos agrupamos según nuestras maneras de pensar, ¿no? Pero creo que este tema de la pandemia, del confinamiento y todo esto, lo que ha hecho es que tengamos un aliado entre los propios clientes, porque de repente los habitantes, es decir, lo que es el habitante del hábitat, de repente ha entendido o ha empezado a valorar la importancia de la luz natural, la importancia de la relación con el espacio exterior, es decir, con estar al aire libre. Ha comprendido que cuando nosotros hablamos de percepción espacial, que es una cosa muy importante, o de atmósferas, son reales, es decir, no son conceptos que digamos simplemente por aparentar ser arquitectos, sino que son reales, es decir, la importancia de que un espacio tenga una serie de características o de que unos muebles sean de una determinada manera o que tú tengas una casa que tenga X aspectos que resulten confortables. Entonces, ahora mismo tenemos un aliado en los clientes, a los cuales explicarles que es muy importante tener una terraza o que es muy importante la luz natural o la correcta orientación de la casa, ahora mismo lo van a comprender mucho mejor que a lo mejor que lo que comprendían antes, porque ahora sí que se ha puesto en valor esta cosa de que la casa de repente se transforma y tiene que ser una escuela y también tiene que ser a lo mejor pues un sitio para cuidar a una persona enferma y también tiene que ser un espacio de trabajo, todo mezclado. Entonces, ante la perspectiva... Mundo, ¿no? Claro, ante la perspectiva... Sí. Claro, ante la perspectiva de ya no quiero un salón para exponer la vajilla ¿no? que me han regalado en la boda, sino ahora mismo quiero que mi casa sea lo más flexible posible, porque si mañana necesito transformar todo el espacio de salón en una oficina y luego necesito que un niño pequeño juegue aquí y que allí suceda esto y ahora tengo una persona mayor y ahora... Entonces, eso nos ha provocado un cambio. También nos ha provocado un cambio perceptivo frente a la accesibilidad. Es decir, muy bien, estás en tu casa, pero si tienes una persona a tu cargo con una serie de necesidades concretas muy difíciles, ¿tu casa es capaz de responder a eso? ¿Realmente antes podías prescindir de ello y ahora no? Claro, porque son situaciones muy, muy cambiantes, ¿no? Pero por lo menos tenemos una concienciación que antes la teníamos a través del lenguaje y que ahora parece que el realismo ha hecho que podamos... digamos, tener una cierta comprensión de ese lenguaje que manejábamos antes, ¿no? Es decir, que de repente el concepto de hábitat se entiende. Sí, es cierto que antes teníamos uno a veces hablando de estos principios,
bueno, te miraban como con cara de no entiendo mucho de qué me estás hablando y está bueno verlo así. Eso nos lleva de vuelta a este espacio no genérico, pero sí de vuelta a un lugar que pueda mutar. También es un desafío pensar en esto, en crear o pensar espacios donde todo puede suceder. Que hubo un poco una tendencia a hacer esas cosas, pero ahora quizá se refuerce un poco más. ¿Vos crees que esto va a dar lugar a nuevas vanguardias, a nuevos movimientos, a algo que quiera proponer algunos parámetros culturales, estéticos, de uso? ¿Cómo crees que va a irse acomodando? Sí, yo diría que va a producir un cierto cambio. Ahora cuando hablábamos de esto de las ciudades genéricas, acabo de recordar una tesis doctoral de Anna Puigjaner, que es muy, muy interesante, que es La ciudad sin cocinas, en la cual ella planteaba qué ocurre si en una casa no tienes cocina. Puedes no tener cocina en tu casa. Claro, si no hay un confinamiento, no hay ningún problema. En una ciudad, por ejemplo, como Nueva York, puedes vivir sin nada, solamente necesitas un lugar en el que dormir, pero si tienes el suficiente dinero, tú puedes hacer toda tu vida en la calle, obtienes a lo largo del día todo lo que necesites, ropa, comida, a la hora que sea, te da igual, ¿no? Entonces, la ciudad es la que es el hábitat, con lo cual lo que creo es que va a producir un cambio en la ciudad, en la comprensión que tenemos del urbanismo, porque acabamos de entender lo importante que es la construcción de la ciudad para que este hábitat sea sostenible y sea adecuado. Y yo no puedo tener una fachada en la cual abra mi ventana y tenga otro vecino enfrente. Yo lo que quiero es un espacio oxigenado, un espacio abierto. Entonces, también queremos espacios flexibles, ¿no? Es decir, que sean transformables. Con lo cual creo que sí que quizás dé lugar a una vía de pensamiento sobre la construcción de la ciudad, es decir, sobre un urbanismo más sensible y un poquito más abierto. Se están hablando últimamente, pues por ejemplo, las teorías de Paul B. Preciado, ¿no? Sobre el urbanismo feminista o la construcción, digamos, desde el punto de vista femenino de la ciudad, hablando un poco de términos que hasta ahora no se habían aplicado al urbanismo, ¿no? Que no son meramente arquitectónicos, sino que son terminologías de movimientos sociales o términos filosóficos que se están aplicando. Y creo que a lo mejor las vanguardias van a ir por esa línea, es decir, de la aplicación de términos transversales a la arquitectura que van a ser capaces de transformar el tejido urbano y como consecuencia la vivienda, claro. Y justo ahí eso lo estaba medio dejando de lado, más por descuido que otra cosa. El espacio público y toda esta importancia que últimamente había empezado a tener, que las ciudades respiren, todo eso. Ahora entra un poco en jaque con esto del aislamiento social, ¿no? Es como que hoy las plazas están valladas y por decir pensar en más parques y plazas, hoy por lo menos es como que uno dice, y no, si no vas a poder salir a juntar a la gente. Exagerando un poco, ¿no? Pero, ¿qué pensás? ¿Cómo se tendría que pensar este espacio público? Porque viste que uno habla mucho de la importancia del espacio público y lo es recontra configurante de todo. Pero, ¿qué irá a pasar con eso y cómo se deberían pensar estos espacios? Me parece que es un pequeño gran desafío, ¿no? Porque a ver, ojalá dentro de un año esto sea una anécdota, pero no sé en qué medida esto nos va a condicionar de comportamientos o lo que fuera. Pero, ¿qué irá a hacer? ¿Qué opinas? ¿Cómo habría que pensarlos de otra manera? Recién decías los de la ventana, no tener un vecino, pero esa calidad urbana ahora pareciera ser como, habría que pensarla para un futuro posible que ahora es distinto, por lo menos, ¿no? Claro, en muchos casos creo que con la ciudad ha sucedido un poquito lo que nos había sucedido con la vivienda, con la arquitectura, y es nuevamente un proceso de deshumanización, pero no de deshumanización hacia nosotros mismos, sino de deshumanización hacia el paisaje, ¿no? Yo vivo en una ciudad que tiene mar además es una península, con lo cual tiene mar por dos lados, y había, en un cierto momento de la historia, había una ausencia del mar en la ciudad, es decir, el mar daba igual, estaba ahí, se utilizaba como vertedero. Después se produjo un proceso de valoración del mar y se hace un paseo marítimo, ¿no? Pero de alguna manera todos estos procedimientos de construcción lo que hacían era intentar
transformar la naturaleza, es decir, hacer una construcción de la naturaleza como para intentar facilitarla. Y lo que estaban haciendo realmente era la construcción de una barrera de conexión hacia esa naturaleza. Entonces, creo que a la hora de repensar esta ciudad del futuro, la cosa es que esos elementos naturales vuelvan a estar presentes en las ciudades. Que se puedan disfrutar o no, porque tenemos ahora la mentalidad del confinamiento, es bastante relativo. Por ejemplo, aquí el mar actúa como un climatizador de la ciudad, es decir, hace que no haga tanto frío y que no haga tanto calor, precisamente por los vientos y todo esto. Aquí normalmente todos los años hay una ciclogénesis y el mar se suele llevar parte de la valla del paseo marítimo, ¿no? Suele romper parte del paseo marítimo. Pues en los últimos años sucedió que la empresa que desarrollaba esta valla quebró y no se pudo reconstruir, con lo cual quedó unos escalonamientos hacia la playa. Se utiliza mucho más ese espacio. Se ha descubierto que sin valla, es decir, con una mayor conexión, una mayor permeabilidad con el mar, con ese elemento natural, hay un mayor disfrute. ¿Es un proyecto, disculpa, este es un proyecto en el que vos participaste con el Europan o no estoy mezclando las cosas? Sí, es similar. El Europan trabaja sobre un área que también está bastante dañada, sí, pero que estaba sin desarrollar. Precisamente en el Europan proponíamos este trazado, ¿no? Es decir, la marea sube y baja, por lo tanto, lo que es la línea del mar no existe. La línea del mar es una línea muy variable, es un tramo. Entonces, eso es lo que sucede. Es decir, que de repente estás creando una barrera frente a un elemento natural. No se puede hacer, porque el elemento natural lo va a reclamar, como sucede todos los años, que termina por destruir la valla, ¿no? Entonces, durante el confinamiento, el mar jugaba un papel muy importante, porque la ciudad estaba en silencio, sin embargo, abrías la ventana y el mar se escuchaba siempre de fondo, o notabas el olor del mar, se notaba más, porque evidentemente al no haber tráfico, se notaba mucho más. En el momento en el cual se nos permitió ir saliendo de manera paulatina y tal, de repente tuvieron que cortar el tráfico del paseo marítimo para que la gente pudiese caminar cerca del mar, porque era como la añoranza más grande que tenía todo el mundo, el poder otra vez volver a disfrutar del mar. De alguna manera queremos volver a ese elemento natural. Y entonces la integración de esa naturaleza dentro del espacio duro urbano es fundamental y en muchos casos lo hemos ido destruyendo. Hay pocas ciudades que consigan mantener eso de una manera muy clara, ¿no? Son imágenes muy románticas. Por ejemplo, ver una ciudad de Teherán, la ciudad de Teherán, y de repente se ve al fondo, ¿no?, los montes muy imponentes y parece que estás en medio de la naturaleza, simplemente porque estás percibiendo esos montes y nada te impide esa visión. En las ciudades con mar, pues lo mismo, es decir, el mar tiene que ser una presencia en la ciudad y no al revés, no tiene que estar a disposición nuestra, sino que nosotros estamos habitando un lugar que está cerca de un elemento natural muy potente. Yo quería hacer una pregunta. Nosotros tenemos una visión de que Europa, el viejo continente, está plagado de toda la arquitectura patrimonial, y con respecto al máster que vos cursaste en rehabilitación arquitectónica, esto ha tenido que ver, he visto en las preguntas que te hizo Bernabé al principio, ha tenido que ver también en mucha de tu experiencia laboral. Específicamente, ¿has intervenido en algún proyecto de rehabilitación arquitectónica en donde hayas tenido que conciliar también otros factores como la accesibilidad? Sí, porque en el momento en el cual haces cualquier tipo de rehabilitación, eso supone un problema y siempre nos enfrentamos a la normativa. En el caso de este lugar donde yo vivo, existe una normativa específica, además de la normativa general de accesibilidad, que es un poquito más restrictiva. Entonces, la única manera de intervenir en un edificio patrimonial y no cumplir esa normativa de accesibilidad es justificar que no existe otra forma, que resultaría imposible hacerlo. Por ejemplo, tuve la ocasión de participar en la construcción de un ascensor dentro de un edificio patrimonial de la Plaza Mayor de aquí de la ciudad. Es un edificio de 1920 aproximadamente, en el cual había que introducir un ascensor. Claro, la estructura de esos edificios, la composición de esos edificios imposibilita prácticamente introducir un ascensor en el hueco de la escalera porque no hay hueco de escalera. El ayuntamiento nos decía que era fundamental colocar un ascensor allí porque, de hecho, se facilitaba con una ligera subvención ese tipo de proyecto, ¿no? Entonces,
es bastante complicado porque de repente hay muchos elementos protegidos. La escalera está protegida, no puedes romper más de un determinado tramo de escalera. La pieza de ascensor tiene que ser prácticamente especial. La accesibilidad hacia ese ascensor tiene que garantizar que pueda entrar determinadas personas, ¿no? En una silla de ruedas pequeña, o que si esa persona se puede poner de pie se pueda apoyar. Hay una serie de restricciones que sí que hacen muy dificultoso en muchos casos ese tipo de proyectos. Y también sucede con los proyectos urbanos. Es decir, si proyectas una plaza o algo así, también requiere que sea accesible en todos los casos, ¿no? Y este máster que hiciste también tiene que ver un poco con lo que a futuro creaste con un proyecto de un grupo de investigación independiente que veo acá que en el año 2016 formaste parte, en donde hubo intervenciones sobre el patrimonio industrial. Eso también un poco venía enlazado con este máster, con, digamos, claro, con precisamente el máster de rehabilitación que yo cursé abarcaba un poco todo el abanico de rehabilitación que podéis imaginar que tenemos en Europa, ¿no? Es decir, nos explicaban desde, veíamos ejemplos prácticos incluso, desde la intervención de un monasterio del siglo XII, por decir algo, a cómo se solucionan las grietas de una fachada de un edificio del siglo XVIII, a la intervención en el patrimonio contemporáneo, que aquí no es poco, porque tenemos está el Docomomo, que protege un montón de patrimonio, ¿no? Entonces, en ese sentido, intervine en un proyecto que además es el primer proyecto que se hizo de crowdfunding para rehabilitación de patrimonio en España, que es el Reconstruye la Roiva. La Roiva es una pieza arquitectónica de los años 60, construida por Ramón Vázquez Molezún, que es un arquitecto de Coruña, y era su casa de veraneo. Entonces, bueno, por un cambio de mareas, debido a un espigón que se construyó, una ciclogénesis rompió uno de los pilares de la casa prácticamente, dejando las armaduras a la vista, de manera que eso se podía caer de manera inminente, ¿no? Entonces, la intervención sobre esa pieza patrimonial fue bastante compleja, porque requiere el análisis no solamente de cómo está construida, que estaba construida con unos medios, bueno, bastante peculiares, sino que además había que guardar como una cierta coherencia con la estética propia de la vivienda. No se podía modificar porque estaba bastante protegida. Estaba protegida lo suficiente como para no poder modificarla, pero al mismo tiempo desprotegida como para que no tuviésemos problemas con la ley también. Entonces, era un lío. Claro, conscientes de eso, después con otro grupo de compañeros formamos otro grupo independiente de investigación sobre patrimonio industrial, en el cual nos dedicamos a analizar fundamentalmente el patrimonio industrial que se construyó en la época de la dictadura, porque en la dictadura se construyeron muchos poblados de colonización para diferentes industrias que el Estado iba creando, poblados de colonización que hoy en día algunos se encuentran abandonados y otros se encuentran deteriorados porque no hay suficiente sensibilidad de sus habitantes, ¿no? Entonces, la intervención sobre ese tipo de patrimonio, nosotros lo que consideramos en el grupo es que hay que darle un uso al patrimonio industrial, porque si no el patrimonio industrial se muere. Es lo que llamamos nosotros aquí las catedrales, digamos, de la industria, que son grandes fábricas de producción de energía, de quema de carbón. Hay que darles otro uso, es decir, no sirven como museo, porque un museo se queda hueco y se morirá el edificio. Así es. Y por último, yo quería hacer una última pregunta antes que se vaya lo del crowdfunding. Vi, ahí estaba viendo los otros días que este era como el primer proyecto a nivel mundial que recurría al crowdfunding para este salvataje, o como se diga. ¿Cómo surgió? ¿Qué tal funcionó? ¿Sirvió como antecedente para algo? Porque, si hay alguien que quizás no está muy imbuido en el tema, el crowdfunding, que es la financiación colectiva, digamos, para determinados proyectos, es raro hacerlo para esto, que uno, no es que sea raro, pero uno diría, capaz que el municipio, a quien le corresponde, pone los fondos para hacerlo, y sin embargo se recurrió a la comunidad de alguna manera, al crowdfunding. ¿Qué tal resultó? ¿Por qué surgió de esa manera y no por otros canales más oficiales o más tradicionales? Claro, se daban varios aspectos. Bueno, yo entro en este proyecto porque un arquitecto de Madrid que tenía relación con la hija mayor de Ramón Vázquez Molezún entra en contacto conmigo
Y bueno, junto con otro compañero que había trabajado con Molezum, su padre había trabajado con Molezum, nos ponemos a trabajar en esto. Entonces es esta gente de Madrid la que decide realizar un crowdfunding por la siguiente razón. En primer lugar, en la vivienda vivía la viuda de Molezum, una persona que tenía 90 años y Janine, que se encontraba además perfectamente, era una persona, se murió hace poquito, súper divertida, súper inteligente y era una maravilla, vivía allí, con lo cual esto dificultaba en cierto modo, la intervención tenía que permitir seguir a Janine viviendo allí. Y además de todo esto, lo que sucedía era que, como decía antes, la casa estaba suficientemente protegida como para que tuviésemos problemas con la ley de costas y con algún tipo de normativa local, pero desprotegida en muchos otros aspectos. Por un par de años no estaba catalogada por el Docomomo, pero al mismo tiempo teníamos que mantener ciertos aspectos, ¿no? Entonces, esto hacía que no pudiese solicitarse ningún tipo de ayuda de otro lugar. No permitía que nadie recuperase este patrimonio, y sobre todo porque además era una vivienda privada, ¿no? Entonces, impedía eso. Entonces, a estos compañeros de Madrid se les ocurrió esta campaña, me sumé yo, se sumó otro compañero de Coruña también, hicimos vídeos promocionales y finalmente una publicación que permitió que ese micromecenazgo funcionase. Realmente funcionó muy bien. Se consiguió, no era mucho dinero, pero se consiguió rehabilitar la terraza y el pilar, que era lo que hacía que se pudiese venir abajo la casa y finalmente funcionó sin ningún tipo de problema. Y era una casa, bueno, digna de estudio y digna de análisis porque es una casa experimental, maravillosa y fantástica, y además, bueno, Janine y la familia Molezum son gente maravillosa que siempre estaban abiertos a explicar cómo funcionaba la casa, qué era lo que ocurría, y siempre muy agradecidos de todo el micromecenazgo. Digamos que fue una movida particular, por decir de alguna manera, un grupo de interesados en la arquitectura, en ella y sí, porque después el tema del crowdfunding para otras. ¿Tenés sí. ideas si repercutió en algún lugar? Lo que sucedió es que fue ejemplarizante, porque precisamente antes de este crowdfunding, apenas unos meses antes, se había demolido una vivienda, no recuerdo si de Alejandro de la Sota o de otro arquitecto reseñable español, pues de la misma generación que Molezum, ¿no? Y todo el mundo estaba, bueno, dentro del mundo arquitectónico, lo que es el Colegio de Arquitectos había hecho escritos, se había protestado ante esa situación, y además en aquella época se estaba amenazando con demoler la fábrica de Clesa, que era un edificio también de Alejandro de la Sota, edificio patrimonial icónico de la arquitectura moderna española, y que además iba a demoler sin ningún tipo de miramiento, ¿no? Entonces, de alguna manera, el hecho del crowdfunding lo que provocó es resarcir un poco la demolición de la otra vivienda. La Clesa se salvó y el crowdfunding demostró que sí que se podía, mediante el micromecenazgo, sí que podíamos realmente hacer algo, sí que podíamos salvar nuestro patrimonio contemporáneo a base de microiniciativas, pero sí que se podía llegar a conseguir algo así, porque es una lástima que determinado patrimonio desaparezca por ambiciones especulativas. Es decir, si desaparece porque no queda otro remedio, como le puede suceder, no sé, a la fachada de la Catedral de León, que tiene un problema gravísimo de deterioro con las areniscas, bueno, pues vale, es un problema muy grave, pero muy concreto y que se está intentando paliar. Pero si se puede impedir y simplemente es una cuestión económica, pues hombre, habría que intentar proteger en la medida de lo posible aquellos edificios que forman parte de nuestro patrimonio cultural. Sí, que igual es un tema complicado, ¿no? Porque de quién es y quién pone el dinero. El crowdfunding en este caso era, como vos decís, un mecenazgo simplemente, ¿no? Porque no daban nada a cambio, calculo. Sí, dábamos la publicación a cambio. Bueno, había varias cosas. Una era la publicación, dependía de la cantidad donada. Una era la publicación, otra era una edición limitada de uno de los dibujos de Molezum, que Molezum era un gran dibujante y tiene una colección de acuarelas espectacular. Entonces, ese era otro de de las recompensas. Y luego la mejor recompensa de todas, que era pasar un fin de semana en La Roiva. La Roiva tenía dos partes, ¿no? Entonces la parte de arriba, que era como independiente, era pasar un fin de semana allí, y es magnífico porque el lugar es precioso y además se come, pero maravillosamente bien. Qué bueno, qué bueno.
José, yo te interrumpí con esto del crowdfunding, vos querías comentar algo. Sí, yo la verdad es que estaba escuchando a la Nuria y viendo su currículum, que ella nos lo compartió, y veía que desde que ella se recibió en el año 2009 a la fecha ha tenido una innumerable cantidad de actividades, participaciones, mucho trabajo, mucha experiencia laboral y una brillante formación, tanto académica como de posgrado. Y entre eso veo los proyectos de investigación, que vos ya lo mencionaste, lo que estabas haciendo, el proyecto de investigación del año 2015 de Gaza, que creo que ya lo mencionó con Bernabé, luego lo del PIAM, la tesis doctoral, y hay uno que es el último que figura acá, que dice Reconstruye la Roiba. Es un proyecto de investigación y rehabilitación basado en la protección de una vivienda. Y también veo que, digamos, entre los trabajos que no, están en el currículum aparecen participaciones en colaboración con estudios de arquitectura bastante importantes en España. En la actualidad, ¿estás haciendo específicamente, seguís con proyectos de investigación o estás haciendo ya participaciones de obra privada o te dedicas exclusivamente a todo lo que son publicaciones? ¿Qué haces, básicamente, la pregunta? No, yo, bueno, mi día a día bastante es una miscelánea, digamos. No, sí que hago proyectos de construcción. Lo que pasa es que, bueno, también estamos un poco supeditados a aquellos proyectos que entren, ¿no? Recientemente he rehabilitado, he hecho pequeños trabajos de rehabilitación de estaciones de autobuses aquí en Galicia, porque bueno, la administración convoca eventualmente bueno, pues determinados proyectos a concurso, es decir, uno presenta una cantidad de honorarios y si es adecuada y tu currículum es aceptable, pues te dan este proyecto, ¿no? Suelen ser proyectos muy pequeños, pero que tienen cierto interés. También dentro de ese grupo de proyectos hice una rehabilitación de un colegio. Lo interesante de la rehabilitación de ese colegio era precisamente que respondía a una tipología que había desarrollado un arquitecto moderno, que era José Antonio Corrales, pero que la había desarrollado de una manera genérica para todos los colegios que se construyesen en aquel momento en España, ¿no? Un colegio de los años 70 que responde a una tipología que se llama tipología Corrales, precisamente por el arquitecto, y que de repente te dicen que tienes que intervenir sobre él para garantizar una optimización energética del mismo, ¿no? Entonces, es una rehabilitación que requiere ser lo más cuidadoso posible con la obra existente y al mismo tiempo proporcionar suficiente aislamiento y suficientes cambios interiores de accesibilidad para que el colegio funcione con las perspectivas contemporáneas. Es decir, no puedes tener un colegio en el cual haya 5 escalones para entrar al vestíbulo principal. Eso no se puede admitir. Lo mismo que tampoco se puede admitir que los niños pasen frío, ¿no? Entonces, sí que desarrollo ese tipo de proyectos cuando van entrando, pero eso no sucede siempre. Son proyectos que normalmente su redacción suele durar pues, un par de meses y luego la dirección de obra suele durar un poco el tiempo que te dé la administración para realizarlo, porque muchas veces están supeditados pues, al calendario escolar o, en el caso de los autobuses, a un corto periodo de tiempo para interrumpir el mínimo posible la actividad de la estación, ¿no? Entonces, ese tipo de direcciones de obra suelen durar 1 mes, 2 meses, no mucho más allá. Con lo cual, eso deja mucho tiempo libre para otras cosas, ¿no? Entonces, el tiempo libre que queda de eso, pues me dedico a escribir artículos, doy clase, hago un programa de radio, también me presento a concursos, voy un poco intercalando todo. Es decir, yo lo que voy teniendo es una planificación semanal, sé que cada semana tengo que hacer una serie de cosas, tengo que escribir un artículo para un periódico, tengo que hacer otro artículo para la revista y tengo que revisar todo aquello que estoy realizando, digamos que son trabajos como más mundanos, ¿no? más de obra. Y luego en el tiempo que queda de todo esto, sobre todo fines de semana y tal, pues dibujo, porque, no sé, dibujar para mí es como muy natural. Es decir, yo no soy capaz de estar haciendo una cosa a la vez. Yo estoy viendo una película y estoy dibujando porque no soy capaz de, bueno, salvo que esté en el cine, que ahí no me queda otro remedio, ¿no? Pero normalmente, además, soy muy cinéfila, con lo cual voy mezclando un poquito todo y todo lo que recibo, digamos, toda la cultura que consumo intento
trasladarla o darle un sentido dentro de mi profesión. Es decir, yo veo una película de Woody Allen y estoy entendiendo la arquitectura de esa película o el espacio, o quizás un diálogo me sirve para entender otra cosa. Veo una película de Christopher Nolan, que además incluye muchísimo la arquitectura en sus películas. Su arquitectura tiene directamente un protagonismo y una relación con los personajes, y estás entendiendo nuevamente que está hablando de cosas que tú sabes y que hay un criterio ahí, ¿no? Entonces todo tiene una cierta relación, con lo cual, como decía al principio, es un poco navegar un poco entre todo, es decir, vas viendo un poco lo que te va surgiendo y lo vas llevando, con límites de una semana, eso sí, para poder responder a todas las entregas de trabajos, pero sí, es un poquito así. Yo tenía una última pregunta, también un poco, no sé si después alguien quiere hacer una pregunta de los que están presentes. Dentro de lo que de tu currículum también aparece dentro del área de conferencias y clases, la participación en un documental que se llama Las ciudades duran demasiado. Bueno, me llamó mucho la atención el título, es más bien reciente, del año 2018, y quería que nos contes brevemente de qué se trató. Bueno, esto es muy interesante porque un buen día me escribe un director de cine de Sevilla que se llama Raúl Arteaga y me dice que se ha leído mi tesis doctoral, lo cual ya es muy de agradecer porque creo que mi tesis doctoral completa se la han debido leer 3 personas. No sé, es bastante... Claro, bastante sorprendente, sí, que de repente yo no tenía suficientes palabras de agradecimiento para decirle cuánto estaba, ¿no? Y me dice que le interesa muchísimo el tema de la utopía. Él había hecho previamente un documental sobre Juan Sebastián Bollaín, que es un director de cine sevillano, pero que estudió arquitectura. Y entonces en su cine se refleja la arquitectura, pero nunca ejerció como arquitecto, pero siempre estuvo relacionado con ese mundo. Entonces contacta conmigo y me dice que quiere hacer un documental sobre algún aspecto de la tesis doctoral. Y además coincide que él, siendo de Sevilla, conoce uno de los edificios que hubo en Sevilla de Prada Pool, del que solamente queda la huella urbana, que es el Hielotron, que era una pista de hielo en la ciudad de Sevilla, ¿no? Entonces, bueno... Es el que es como una burbuja, no la burbuja, pero es el que es plástico, efectivamente. Que es súper energético y no sé qué. Sí. Efectivamente, sí. Además fue Premio Nacional de Arquitectura en el año 75, lo cual es bastante sorprendente porque nunca se había dado un premio de arquitectura nacional de arquitectura a algo tan extraño. Era una cosa, yo creo que también tenía que ver un poco con el momento político de hemos pasado del academicismo, ahora vamos a ir a la arquitectura vanguardista, ¿no? Y entonces, bueno, quedamos en Madrid, entrevistamos a Prada Pool, que es el arquitecto en torno al que gira este documental, que se titula Las ciudades duran demasiado, porque esa es una frase de Prada Pool. Dice, las ciudades duran demasiado. Es decir, no vivimos en ciudades muy antiguas. Él dice que qué sentido tiene estar constantemente, es decir, el esfuerzo que tenemos en conservar cosas que a veces se encuentran obsoletas. ¿Por qué no introducimos más esfuerzo en mejorar y adaptar las cosas a lo contemporáneo, ¿no? Siempre se dice que la arquitectura en la que vivimos está 25 años por detrás del tiempo en el que estamos, que hay ese desfase de 25 años. Prada Pool decía que era de mucho más. Pero sí que decía eso, que las ciudades duraban demasiado. Es decir, una ciudad tiene que responder a las necesidades momentáneas de esa sociedad. No puede responder a las de la sociedad de hace 25 o 30 años, ¿no? Entonces, bueno, en ese documental Raúl me entrevista a mí, entrevista a Prada Pool y él hace su investigación propia dentro de lo que es material audiovisual, la obra de Prada Pool, y tiene especial notoriedad la ciudad instantánea de Ibiza. Es un proyecto muy singular, también autoconstruido, que dura apenas unos días y que se construye con los mínimos medios posibles en Ibiza, en la Cala San Miguel, en un momento en el cual aquel tipo de arquitectura era inconcebible por completo en España. ¿Esto está disponible en algún lado? Sí, lo puedes ver en abierto en YouTube. Simplemente poner Las ciudades duran demasiado, Raúl Arteaga aparecerá, y también está en Vimeo. Y es un documental realmente muy interesante, sobre todo porque dentro de toda la planeidad o toda la simplicidad que puede tener un documental en el cual entrevistas a 2 personas, sí tiene un argumento y al final, prácticamente sin decir nada, simplemente con una imagen lo dice absolutamente todo. Y es un documental bastante corto, con lo cual os invito a verlo porque el final realmente merece la pena.
¿Las ciudades duran demasiado? Sí. Bueno, De todas maneras, en mi página web lo puedes encontrar en la parte de publicaciones, lo tengo puesto y bueno, se puede visualizar. ¿Y dirías que las ciudades que hacemos o las obras que hacemos tienen que hacer que las ciudades duren demasiado? Hablando de, no con el mismo sentido quizá que él se refería, pero dirías que las cosas deben durar demasiado o no. Claro, la formación o la cultura arquitectónica que yo tengo, cada día me doy más cuenta que tiene que ver con la ciudad de Roma, ¿no? Entonces, si cogemos la ciudad de Roma como ejemplo, ciudad que lleva el nombre de Eterna y estamos hablando de ciudades que duran demasiado, es bastante cómico porque Roma es eterna, Roma tiene un patrimonio vastísimo y fantástico, pero al mismo tiempo tiene un patrimonio que se ha ido adaptando de una manera muy natural y muy orgánica a las necesidades instantáneas y del momento de la ciudad. Roma sufrió 2 palimpsestos, es decir, sufrió 2 borrados totales de la cultura existente y se recreó y renació de la nada como el ave fénix durante, 2 veces, ¿no? Y no tienen remilgos en reutilizar y readaptar todo el patrimonio que tienen, que es inmenso, a las necesidades actuales, ¿no? Entonces, te encuentras de repente situaciones que solamente son posibles en Roma y de repente lugares que mantienen su esencia pero cambian su estética y que no ocurre nada malo por eso. Y entonces cuando empiezas a estudiar la arquitectura contemporánea romana, por ejemplo, toda la obra de Adalberto Libera vinculada a la ciudad de Roma, te das cuenta de que hay una comprensión de la cultura previa, hay una readaptación del espacio sin perder lo antiguo. Entonces, quizás cuando hablamos de las ciudades duran demasiado, no es esa duración al estilo japonés, ¿no? Que reconstruyen el templo cada X años y queman el antiguo porque los materiales no lo aguantan, sino es una duración, un durar demasiado del edificio tal y como está. Es decir, ahora mismo pues no sé, un templo romano a lo mejor tendría un sentido contemplativo, pero sucede que en Roma ese templo se ha convertido en iglesia y que después a lo mejor, como ya no funcionaba como iglesia, se ha convertido en un centro, no sé, de exposiciones o se ha convertido en un lugar de comercio o en cualquier otra cosa. Han ido cambiando y mutando los usos y adaptando la ciudad a las necesidades actuales sin ningún tipo de problema. No tienen complejos en lo que es la mutación de todo eso. Entonces creo que tenemos mucho que aprender de eso. Otro ejemplo, por ejemplo, es la ciudad de Split en Croacia, que le sucedió lo mismo. Es decir, no hay ningún problema en habitar la ruina y en adaptar la ruina a las necesidades contemporáneas de lo que queramos, ¿no? Es decir, de repente puedes ver pues, una máquina de aire acondicionado o de repente la sorpresa de tener wifi en un sitio que dices, pues si aquí no, esto es romano, esto es... hay situaciones muy curiosas, ¿no? Y creo que en ese sentido en Europa deberíamos de ir hacia ese camino, más hacia esa visión o esa formación romana de la cultura arquitectónica que no tiene ningún problema, que no venera tanto el patrimonio como para no saber qué hacer con él. Es decir, una cosa y en realidad es una veneración mayor casi, ¿no? Repensarlo, reutilizarlo, deja de ser peyorativo esto de las ciudades duran demasiado. A mí me gusta pensar a veces los proyectos pensando en que son ruinas del futuro ya, ¿no? Que van a ser cosas que a futuro van a seguir siendo pie para otras cosas y para ser repensadas, bueno, cosa que no es muy fácil seguramente. Pero entonces pensamos que pueden llegar a durar demasiado siempre y cuando sepamos cómo mantenerlas vivas en todo caso. Claro, es decir, lo que dura demasiado es un edificio que se mantiene con un uso que simplemente se ha convertido en una carcasa contemplativa. Eso es un problema y termina derivándose en un problema. Sin embargo, si ese edificio está vivo, porque tiene algo que le hace estar vivo, es decir, ya sean las visitas, ya sea el uso como espacio expositivo o directamente la readaptación y reconversión en cualquier otro uso, hace que el patrimonio, primero la intervención patrimonial va a ser mucho más complicada, pero también la valoración de ese patrimonio va a ser muchísimo mayor, ¿no? Es decir, aquí en España, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona, el Hospital de Sant Pau y la Santa Creu, que es un hospital maravilloso de estilo modernista, sigue funcionando hoy en día. Es un hospital, pero es que vas allá a una consulta y la sensación de ese espacio es maravillosa. Es decir, es el lujo de estar en una consulta de aspecto modernista o ir a ese hospital tan maravilloso. Lo mismo que a lo mejor ir a un colegio
pues que es del siglo, no sé, del siglo XVIII la construcción, ¿no? Tener el lujo de poder disfrutar de esos lugares. Sí, yo creo que también pensar en la ambición de esa espacialidad y todo, mantenerla también es casi una obligación que tenemos que tener. Respecto a eso, como docente, digamos, ¿dirías que hay responsabilidad? Porque muchas veces las atrocidades que se hacen en las ciudades, si bien muchas son por la clase política, por decir de alguna manera, pero casi siempre hay un arquitecto detrás, al menos firmando los planos. No sé si los permisos, pero sí los planos. ¿Qué responsabilidad crees que tenemos, tuvimos, o si ahora hay un cambio respecto a esta cuestión docente de tener otra mirada? ¿Por qué pasa lo que pasa si de última, bueno, como te digo, no pensamos así? Creo que en cualquier charla académica todos vamos a coincidir con algunos de estos puntos. Sin embargo, pareciera ser que son arquitectos que vinieron de otro planeta los que hacen... A veces destruyen, bueno, la especulación, no sé, ¿es el mercado el enemigo? ¿Qué podrías...? Claro, esto es curioso, sí. Yo recuerdo, aquí había un programa de televisión que decía, entonces, los arquitectos que sacan un 5 raspado son los que hacen chalets adosados, ¿no? En ese sentido, ¿no? Como si hubiese una categoría, ¿no? De arquitectos buenos, arquitectos malos. Yo creo que la responsabilidad es de todos, es decir, tanto el docente, que a veces hay una cierta desidia por parte del docente y no es capaz de transmitir al estudiante o no quiere transmitir al estudiante determinados conceptos que son fundamentales para su formación. Por otra parte, eso puede traducirse que también en la administración, a la hora de revisar los proyectos, pues haya profesionales que ejerzan su profesión de una manera muy correcta y muy buena, y habrá otros que quizás pues no lo tomen tan en cuenta, y también dentro de lo que son los propios arquitectos. En mi experiencia personal, el problema siempre lo he tenido con el presupuesto. Es decir, siempre ha habido esta situación de esto se puede hacer así, con el presupuesto, o muchas veces con aquello que es normal, entre comillas, ¿no? Es decir, pero si yo con este presupuesto consigo hacer que esto sea mejor, no, pero eso no es lo normal, esto es mejor. Y eso me llevó a que en uno de mis proyectos me obligaron a talar un árbol. Mi obsesión era una guardería, no talar el árbol porque era fundamental para los niños. Me obligaron a talar el árbol para colocar una escalera en su lugar, ¿no? Y yo les decía que la escalera se podía colocar en otro lugar y el coste era el mismo, pero no había esa sensibilidad por parte de la persona que estaba a cargo de este proyecto, y por lo tanto no pude realizarlo. Y normalmente suelen jugar con el presupuesto para justificarte que eso va a ser más caro, que va a ser más complejo, o que como no estaba en sus planes va a suponer un problema, ¿no? Entonces, normalmente, en mi experiencia personal, los problemas han venido de esos lados, pero creo que la responsabilidad es compartida un poco de todos. Creo que nuevamente, al igual que hemos visto con la crisis del COVID, si todos trabajamos en conjunto y si todos entendemos los conceptos que tenemos que entender y somos solidarios unos con otros, somos capaces de construir algo bueno. Si cada uno tira hacia su lado y no hay acuerdo y no hay convivencia, es donde empiezan a surgir los problemas, ¿no? Me ha quedado y me ha gustado que esto, en vez de pensar en utopías, pensemos en postopías Claro. O como sea. Me voy a hacer una remera, me parece, con eso. Bueno, la verdad que ha sido muy, muy provechosa la charla, Nuria, conocerte y compartir con los profesionales que en este momento están ahora presenciando esta reunión. Había un comentario del arquitecto Carlos Alonso que dijo: muy importante trabajar la arquitectura con criterios y elementos regionales. Y por ahí eso es lo que vos hiciste en esta extensa y muy, pero muy fructífera carrera. Así que no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta para que ya podamos ir cerrando, despidiéndola a la arquitecta y comprometiéndola para que en un futuro podamos charlar sobre, por ahí, otras cosas más puntuales, algún proyecto específico. Esta universidad, durante el año que viene, 2021, arranca con la carrera de arquitectura. Así que, bueno, estamos como muy expectantes con el tema del diseño y la inserción del diseño dentro de nuestra universidad. Ya funciona la carrera de diseño industrial y de diseño de indumentaria, y ahora se suma arquitectura, así que va a ser un gran desafío. Sí, a mí me quedó esa sensación de que con tantos
tantas líneas y tantos temas como los layers del dibujo, que creo que vos leí que pusiste en algún lado, Nuria. Bueno, esto es como siguió siendo como una introducción, seguramente más por tu capacidad oratoria y tu claridad en las ideas. Estoy segura que de cada tema debes hacer una pequeña tesis, así que me gusta haberme quedado con las ganas y en lo personal, bueno, seguiré tus pasos de cerca, a ver si seguir aprendiendo y, bueno, enriqueciéndome con esa visión, que la verdad que me encanta ese arco en el que te moves y se ve que con mucha soltura, así que yo aplaudo eso y te agradezco muchísimo tu tiempo, tus palabras, pensamientos, etcétera. Yo, de nuevo, agradeceros la invitación. Este tipo de experiencias me parece que son enriquecedoras para todos y además eso, pues contad conmigo para lo que queráis, porque me parece que precisamente estas conexiones y esta manera de trabajar es de lo más enriquecedor que podemos encontrar. Bueno. Bueno, José, un último adiós. ¿Cómo? Un último adiós, no sé si haces un cierre más. No, quería leer un comentario acá de la arquitecta Verónica Fernández Gómez que dice: el patrimonio para durar tiene que convivir, formar y ser parte de la cotidianeidad y dejar de ser un solo museo intocable. Exacto. Esto es refiriéndonos al uso del patrimonio y a las vivencias que tenemos acerca de los espacios patrimoniales. Así que bueno, muchas gracias de nuevo. Esperamos siempre poder contar con vos y en algún momento que puedas venir a conocernos y por supuesto poder ir. Claro que sí. Muchas gracias a todos los que han estado presentes, a los que han hecho comentarios, bueno, los agradecimientos que leo acá en el chat. Gracias, Nuria. Gracias, Nuria. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.